Cuando te separas de una mujer, lo primero que ocurre no es alivio ni claridad, sino una recalibración emocional. La conexión que antes regulaba las emociones cotidianas desaparece repentinamente, dejando al sistema nervioso en busca de equilibrio. Al principio, todo se siente desconocido, incluso los momentos cotidianos que antes parecían neutrales. La mente busca constantemente una presencia que ya no está, por costumbre más que por intención. Esto crea una inquietud interna que muchos confunden con arrepentimiento. En realidad, es el sistema aprendiendo a funcionar de nuevo de forma independiente. La separación altera inmediatamente el poder emocional, incluso si ninguna de las dos personas lo reconoce conscientemente. Estando juntas, la influencia emocional se comparte a través del contacto habitual y la confianza mutua. Una vez que se introduce la distancia, quien se adapta más rápido gana estabilidad interna antes. Este desequilibrio no se trata de dominio, sino de autorregulación emocional. La ausencia obliga a cada persona a confrontar cuánto control tiene realmente sobre sus propias emociones. El poder se traslada silenciosamente hacia quien deja de buscar la validación emocional. Una mujer a menudo experimenta inicialmente la separación como una liberación de la presión emocional. El espacio se siente más ligero porque desaparecen las responsabilidades diarias de gestionar la relación. Hay una sensación de autonomía que resulta refrescante al principio. Sin embargo, esta fase suele ser temporal y superficial. Una vez que la novedad se desvanece, la profundidad emocional regresa en forma de reflexión. El silencio empieza a hablar más fuerte que el ruido. La separación obliga a la memoria a reorganizarse. Sin una interacción constante, el cerebro empieza a clasificar las experiencias en categorías emocionales. Los conflictos pierden intensidad, mientras que los momentos emotivos cobran importancia. Este proceso de memoria selectiva es natural e inconsciente. Con el tiempo, lo que queda son los sentimientos que nunca se procesaron del todo. La separación les da espacio para resurgir. Cuando te separas de una mujer, la ruptura de la identidad comienza silenciosamente. Los roles que una vez definieron el comportamiento, las expectativas y la expresión emocional se disuelven. Ella ya no responde como pareja y tú ya no actúas como tal. Esto crea un vacío temporal donde la identidad se siente incierta. La incomodidad de esta fase a menudo empuja a las personas a buscar distracción. El crecimiento comienza solo cuando se tolera el vacío en lugar de evitarlo. La separación introduce curiosidad emocional donde antes existía certeza. Sin acceso a tu presencia, una mujer comienza a imaginar en lugar de observar. La imaginación llena los vacíos de forma más dramática que la realidad. Surgen preguntas que nunca se consideraron mientras la cercanía estaba garantizada. La distancia hace que la percepción sea más subjetiva y emocionalmente cargada. La curiosidad crece ante la ausencia de claridad. La dependencia emocional se hace más visible tras la separación. Patrones que la rutina ocultaba quedan expuestos por la ausencia. La necesidad de consuelo se intensifica cuando ya no está disponible. Esta incomodidad obliga a un autoexamen emocional. La separación revela si el apego se basaba en el amor o en la dependencia emocional. La distinción se vuelve imposible de ignorar. Cuando la separación persiste, comienza la comparación emocional. Una mujer compara inconscientemente su estado emocional antes y después de la separación. Los momentos de paz se sopesan con los momentos de vacío. Esta evaluación interna ocurre silenciosamente y sin previo aviso. La separación se convierte en una herramienta de medición emocional. La realidad reemplaza las suposiciones a través de la experiencia vivida. La separación altera la percepción del valor. La disponibilidad a menudo opaca la apreciación, mientras que la ausencia la agudiza. Cuando alguien ya no es fácilmente accesible, su presencia emocional cobra peso psicológico. Esto no es manipulación, sino la percepción humana que responde a la distancia. La separación replantea la importancia a través del contraste. Lo que ya no está garantizado se hace visible.
La narrativa emocional también cambia durante la separación. Juntos, las historias se comparten y se refuerzan mutuamente. Una vez separados, cada persona se convierte en el único narrador de su experiencia. Esta soledad confiere a las historias un sesgo emocional. La mente edita los eventos para alinearlos con los sentimientos actuales. La separación reconfigura el significado, no los hechos. La contención emocional se desarrolla de forma desigual tras la separación. Una persona puede estabilizarse rápidamente, mientras que la otra lucha internamente. Esta diferencia a menudo se malinterpreta como indiferencia. En realidad, difieren los mecanismos de afrontamiento, no la capacidad emocional. La separación expone la madurez emocional sin conversación. El silencio revela más que las palabras. La separación ralentiza el tiempo de reacción emocional. Sin interacción inmediata, los impulsos deben procesarse primero internamente. Este retraso fomenta la reflexión en lugar de la reacción. Las respuestas emocionales se vuelven menos volátiles con el tiempo. La separación reconfigura el ritmo emocional. La calma reemplaza gradualmente a la urgencia. La ausencia también crea ecos emocionales. Las rutinas familiares desencadenan recuerdos que ya no tienen a dónde ir. Canciones, lugares y momentos de tranquilidad adquieren una nueva carga emocional. Estos ecos no son signos de debilidad, sino de un apego que se está procesando. La separación amplifica la asociación emocional. La sanación se produce mediante la exposición repetida. La separación desafía las suposiciones emocionales sobre la sustituibilidad. La idea de que la conexión es fácilmente sustituible se pone a prueba con la experiencia. Los vínculos emocionales dejan huellas que el tiempo por sí solo no puede borrar rápidamente. Esta comprensión a menudo llega inesperadamente. La separación enseña humildad emocional. Algunas conexiones te cambian para siempre. Con el paso del tiempo, la separación introduce realismo emocional. Las fantasías se debilitan cuando la realidad permanece inalterada. La esperanza madura en aceptación o se disuelve por completo. Este cambio es sutil pero decisivo. La separación concreta los resultados emocionales sin confrontación. El cierre se vuelve interno en lugar de negociado. La separación también redefine la responsabilidad emocional. Sin un sistema emocional compartido, cada persona debe regularse a sí misma. La culpa pierde relevancia cuando el crecimiento se vuelve personal. La separación fomenta la responsabilidad sin acusar. La independencia emocional se construye silenciosamente. La fuerza se autogenera. Cuanto más dura la separación, más claridad emocional se desarrolla. La confusión da paso a la comprensión, incluso si es incómoda. Los patrones se hacen visibles en retrospectiva. Las lecciones surgen sin instrucción. La separación enseña a través de la distancia en lugar del diálogo. La separación finalmente restaura el equilibrio emocional. Lo que una vez se sintió abrumador se vuelve manejable. La estabilidad emocional regresa con una nueva forma. El sistema nervioso se adapta a la independencia. La paz crece donde antes dominaba el apego. Cuando ocurre la separación, el silencio emocional comienza a actuar en una mujer antes que la lógica. Al principio, su mente permanece ocupada con distracciones superficiales y una confianza externa. Se dice a sí misma que la separación era necesaria, manejable, incluso empoderadora, pero el silencio tiene la capacidad de ralentizar los pensamientos hasta que ya no pueden fluir. Cuando el ruido se desvanece, las emociones que se pospusieron comienzan a aflorar una a una. La separación elimina el impulso y sin impulso surge la verdad. La separación obliga a una mujer a experimentar el contraste emocional en lugar de la continuidad emocional. Juntos, las emociones fluyen fluidamente de un momento a otro sin interrupción. Una vez separados, los altibajos emocionales se agudizan porque nada los amortigua. Los momentos de calma se sienten más tranquilos y los de soledad más pesados. Este contraste hace que las emociones sean más visibles y difíciles de ignorar.
La separación agudiza la conciencia a través del aislamiento emocional. Cuando te separas de una mujer, su percepción del tiempo cambia sutilmente. Los días se sienten más largos cuando no hay un ritmo compartido que los afiance. Las noches se vuelven reflexivas porque no hay una presencia familiar que las suavice. Esta percepción alterada del tiempo magnifica el procesamiento emocional. Los pensamientos se dilatan, los recuerdos persisten y los sentimientos se profundizan simplemente porque nada los interrumpe. La separación ralentiza la vida lo suficiente como para que las emociones se apoderen de ella. La separación a menudo expone expectativas emocionales que nunca se verbalizaron. Mientras están juntos, las suposiciones operan silenciosamente en un segundo plano. Una vez separados, las expectativas incumplidas se revelan a través de la decepción. Ella puede darse cuenta de que esperaba consistencia emocional, seguridad o presencia sin siquiera nombrarla. La separación convierte las necesidades tácitas en ausencias visibles. La conciencia crece a través de la pérdida. La distancia también cambia la forma en que se evalúa la seguridad emocional. Lo que antes parecía estable, ahora se siente incierto. La ausencia de seguridad obliga a reevaluar la seguridad emocional. La separación pone a prueba si la seguridad provenía de la relación o de dentro. Esta constatación puede resultar inquietante antes de volverse empoderadora. La autoconfianza emocional se construye en ausencia de confirmación. La separación elimina la redundancia emocional. Los gestos, palabras y rutinas repetidas pierden su carácter automático al desaparecer. Lo que queda es un residuo emocional, no un hábito. Este residuo se convierte en el foco de la reflexión. La separación filtra el ruido y deja solo lo que más importaba. La claridad emocional sigue a la reducción. Al separarse, una mujer comienza a comparar emocionalmente los resultados imaginados con la realidad vivida. Las expectativas de libertad, paz o alivio se encuentran con la experiencia real. Si la realidad se queda corta, el conflicto interno crece. Esta comparación ocurre de forma silenciosa y honesta. La separación se convierte en una prueba de predicciones emocionales. La realidad corrige las suposiciones. La separación desvía la atención emocional hacia el interior, incluso cuando existe resistencia. Sin alguien con quien procesar las emociones, la reflexión se vuelve inevitable. Los sentimientos que antes se compartían ahora deben llevarse en soledad. Esta soledad profundiza la alfabetización emocional. La separación enseña la autoobservación emocional. La comprensión reemplaza la distracción. La restricción emocional se hace más notoria durante la separación. La decisión de no acercarse requiere autorregulación. Cada impulso resistido fortalece la disciplina emocional. Con el tiempo, la restricción se siente menos como represión y más como control. La separación entrena la madurez emocional mediante la repetición. La fuerza crece silenciosamente. La separación a menudo intensifica la curiosidad emocional. Las preguntas sobre los pensamientos, acciones y sentimientos de la otra persona surgen sin respuesta. Esta incertidumbre alimenta la imaginación más que la realidad. La curiosidad crece en ausencia de información. La separación convierte la ausencia en presencia psicológica. Lo desconocido se vuelve emocionalmente activo. La distancia también cambia la forma en que se asigna el valor emocional. Lo que antes era accesible se vuelve mentalmente elevado. La escasez aumenta la concentración, no necesariamente la verdad. La separación magnifica la importancia percibida a través de la distancia. Este cambio psicológico es natural y poderoso. La conciencia eventualmente equilibra la percepción. La separación revela claramente los estilos de afrontamiento emocional. Algunas personas se distraen constantemente, otras se retraen en sí mismas. Estos patrones se vuelven evidentes sin un amortiguador relacional. La separación expone los hábitos emocionales con honestidad. No hay nadie más que absorba el desbordamiento emocional. La responsabilidad se vuelve personal.
La separación desafía las narrativas emocionales construidas en torno a la certeza. Las suposiciones sobre la permanencia se disuelven. La mente debe adaptarse a la imprevisibilidad. Esta incertidumbre desestabiliza, pero también amplía la perspectiva. La separación enseña flexibilidad emocional. La adaptación reemplaza la expectativa. Con el tiempo, la separación transforma el apego emocional. Lo que comienza como anhelo evoluciona hacia la comprensión o la liberación. La intensidad emocional se desvanece a medida que crece la aceptación. Esta transición es gradual y desigual. La separación permite que el apego se relaje de forma natural. El desapego se vuelve saludable en lugar de forzado. La separación también altera la forma en que se respetan los límites emocionales. La distancia impone límites sin explicación. Estos límites protegen la sanación incluso cuando se malinterpretan. La separación comunica la finalidad con mayor claridad que las palabras. La seguridad emocional mejora a través del espacio. La paz reemplaza la negociación. A medida que la separación continúa, la independencia emocional se fortalece. La autorregulación se vuelve más fiable. Las necesidades emocionales se satisfacen internamente en lugar de externamente. La confianza surge de la supervivencia en lugar de la tranquilidad. La separación construye autonomía a través de la experiencia. La estabilidad se vuelve interna. La separación eventualmente reduce la reactividad emocional. Los detonantes pierden intensidad con la repetición sin respuesta. Las oleadas emocionales se vuelven manejables. La separación condiciona la resiliencia emocional. La calma reemplaza la volatilidad. El equilibrio regresa gradualmente. La separación enseña que el crecimiento emocional no requiere participación mutua. Cada persona evoluciona de forma independiente. Los plazos de sanación divergen naturalmente. La separación honra la transformación individual. El crecimiento se vuelve privado. La separación aclara lecciones emocionales que eran invisibles durante la cercanía. Los patrones emergen en retrospectiva. La comprensión se profundiza sin diálogo. La separación educa a través de la distancia. La sabiduría surge de la perseverancia. La separación introduce un silencio emocional que elimina los puntos de referencia externos. Sin interacción diaria, una mujer ya no mide sus emociones con las reacciones de otra persona. Los sentimientos se experimentan en aislamiento en lugar de intercambio. Esto hace que las emociones se sientan más puras, pero también más pesadas. No hay corrección, consuelo ni validación inmediatas. La separación obliga a las emociones a existir sin negociación. Cuando comienza la separación, la negación emocional a menudo aparece disfrazada de confianza. Puede sentirse serena, productiva y aparentemente impasible. Esta fase se centra menos en la sanación y más en el aplazamiento. Las emociones se suspenden mientras se mantiene el control. La separación retrasa el impacto emocional antes de que se transmita por completo. El colapso llega después, no antes. La separación interrumpe la continuidad emocional construida con el tiempo. Las experiencias compartidas antes creaban una sensación de fluidez emocional. Cuando esa fluidez se detiene, aparecen lagunas emocionales. Estas lagunas se sienten antinaturales al principio. La mente busca la continuidad y solo encuentra recuerdos. La separación reemplaza el movimiento emocional con una pausa emocional. La distancia obliga a la recalibración emocional mediante la repetición. Cada día sin contacto refuerza una nueva normalidad. Al principio, esta repetición se siente antinatural y resistente. Con el tiempo, la resistencia se debilita. La separación fomenta la aceptación emocional mediante la exposición. Lo que se repite finalmente se estabiliza. La separación magnifica la introspección porque las distracciones pierden eficacia. Las actividades que antes proporcionaban alivio se sienten vacías. La evasión emocional pierde eficacia. La mente vuelve a pensamientos no resueltos.
La separación exige atención emocional. La sanación comienza cuando se presta atención. La separación expone la dependencia emocional sin acusar. La ausencia resalta los patrones de dependencia de forma natural. Las necesidades que antes se satisfacían silenciosamente ahora se sienten urgentes. Esta urgencia impulsa la conciencia emocional. La separación enseña autosuficiencia a través de la incomodidad. El crecimiento reemplaza la dependencia. Al separarse, las fantasías emocionales suelen intensificarse antes de disolverse. La mente llena el silencio con escenarios imaginarios. Estas fantasías calman temporalmente la incertidumbre. Con el tiempo, la realidad interrumpe la imaginación. La separación debilita la fantasía mediante la consistencia. La aceptación reemplaza la proyección. La separación altera la memoria emocional al eliminar el refuerzo. Sin nuevas experiencias, los viejos recuerdos pierden fuerza. La carga emocional se desvanece gradualmente. Este desvanecimiento no es olvido, sino integración. La separación permite que la memoria se asiente. La paz sigue a la resolución emocional. La distancia modifica la vulnerabilidad emocional. No hay una salida inmediata para la expresión. Las emociones deben procesarse internamente. Esta contención fortalece la estructura emocional. La separación construye estabilidad interior silenciosamente. La fuerza se forma sin ostentación. La separación revela límites emocionales a través de la ausencia. Los límites se establecen sin discusión. Estos límites protegen el espacio emocional. La separación impone distancia con suavidad pero firmeza. El silencio apoya la sanación. El respeto crece sin negociación. La separación obliga a priorizar las emociones. Sin un trabajo emocional compartido, la energía debe asignarse con cuidado. La eficiencia emocional mejora. Se desperdicia menos energía en la reacción. La separación refina el enfoque emocional. La claridad reemplaza la sobrecarga. La separación desafía la identidad emocional ligada a la pareja. Los roles se disuelven sin ceremonia. La autodefinición debe reconstruirse. Este proceso resulta desorientador antes de empoderar. La separación fomenta la independencia de la identidad. La confianza crece hacia el interior. La distancia también revela los niveles de paciencia emocional. La incapacidad de actuar pone a prueba la moderación. Cada respuesta tardía desarrolla la tolerancia. La separación entrena la resistencia emocional. La impulsividad se debilita con el tiempo. El control se vuelve interno. La separación replantea la pérdida emocional como una transición emocional. Lo que se pierde no se reemplaza de inmediato. Esta brecha crea espacio para la transformación. La separación suspende la certeza. Nuevas perspectivas se forman lentamente. El crecimiento llena la brecha. La separación reduce el ruido emocional. Sin una interacción constante, las señales emocionales se simplifican. Lo que importa se destaca con claridad. La separación filtra el desorden emocional. La comprensión surge de forma natural. La comprensión se profundiza. La separación enseña humildad emocional. El control es limitado, los resultados inciertos. La aceptación se vuelve necesaria. La separación desmantela el derecho a la clausura. La paz surge de la rendición. La madurez sigue a la aceptación. La separación también reconfigura las expectativas emocionales en futuras conexiones. La tolerancia al desequilibrio disminuye. La conciencia se agudiza. La separación eleva los estándares emocionales. El crecimiento informa el deseo. A medida que la separación continúa, la autoconfianza emocional se fortalece. Las decisiones se toman de forma independiente. La confianza crece con la experiencia en lugar de con la seguridad. La separación demuestra capacidad. La estabilidad se autogenera. La separación transforma el dolor emocional en competencia emocional. Las lecciones se materializan. La sabiduría se desarrolla a través de la resistencia. La separación educa sin instrucción. La fuerza se vuelve permanente. La separación activa la autoobservación emocional,
de maneras que la cercanía nunca permite. Cuando termina la interacción, una mujer comienza a notar sus propios patrones emocionales sin interrupción. Los sentimientos ya no se moldean por la respuesta inmediata ni por el compromiso. Este aislamiento agudiza la conciencia emocional. Empieza a reconocer qué emociones le pertenecen y cuáles eran reacciones a la relación. La separación crea claridad emocional a través de la distancia. La separación a menudo provoca una fatiga emocional silenciosa antes de que llegue la comprensión. Cargar las emociones en solitario requiere un mayor esfuerzo interno. Sin un procesamiento compartido, los sentimientos se sienten más pesados y absorbentes. Esta fatiga no es debilidad, sino adaptación emocional. Con el tiempo, el sistema se adapta a la regulación individual. La fuerza crece a través de la necesidad. La distancia también altera las expectativas emocionales en torno al apoyo. Lo que antes se compartía ahora debe ser autoproporcionado. Este cambio parece injusto al principio. Las necesidades emocionales no desaparecen simplemente porque el acceso desaparece. La separación impulsa la creatividad emocional para satisfacer esas necesidades. La independencia se desarrolla gradualmente. La separación expone contradicciones emocionales que estaban ocultas por la unión. El amor y la frustración coexisten con mayor claridad en la ausencia. Los sentimientos conflictivos ya no se anulan. Ambos pueden existir simultáneamente. La separación revela complejidad emocional sin resolución. La comprensión reemplaza a la simplificación. Al separarse, la expresión emocional se internaliza en lugar de externalizarse. Los pensamientos se procesan en privado en lugar de expresarse en voz alta. Este diálogo interno profundiza el autoconocimiento. El silencio se convierte en un contenedor emocional. La separación fortalece la introspección. La conciencia crece silenciosamente. La separación también altera los ciclos de recompensa emocional. Los mensajes, la atención y la afirmación ya no llegan a tiempo. El cerebro debe recalibrar las expectativas. Esta recalibración genera incomodidad antes que equilibrio. La separación reconfigura la anticipación emocional. La estabilidad regresa lentamente. La distancia fomenta la paciencia emocional al eliminar la inmediatez. No hay una respuesta instantánea a la emoción. El tiempo se convierte en parte del procesamiento. La separación ralentiza el ritmo emocional. La reflexión reemplaza el impulso. La madurez sigue a la demora. La separación resalta la responsabilidad emocional. Los sentimientos no se pueden externalizar ni corregir externamente. La responsabilidad se vuelve inevitable. Esta responsabilidad es incómoda, pero empodera. La separación enseña responsabilidad emocional. El crecimiento se vuelve personal. La separación reduce la proyección emocional con el tiempo. Sin interacción, las suposiciones pierden su fuerza. La realidad se afirma a través de la coherencia. Las narrativas emocionales se simplifican. La separación despeja la distorsión mental. La aceptación fortalece. La separación altera la forma en que se valora la tranquilidad emocional. Lo que antes era constante se vuelve ausente. Esta ausencia transforma la apreciación. La presencia emocional cobra significado en retrospectiva. La separación redefine la gratitud. La perspectiva se profundiza.